Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio de Reflexionando Juntos, acá en Rosario, el día jueves 8 de noviembre a las 18:15. Comento siempre el espacio-tiempo donde estamos para que se ubiquen cuál es nuestra realidad circundante y que si hay algo que referenciamos, seguramente estamos en función de lo que nos circunda y lo que estamos viendo. Bueno, vamos a empezar, como siempre, a reflexionar, es la capacidad y la posibilidad de repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. De esa manera, tener una posibilidad más exhaustiva, menos caliente, menos apasionada por entender esa realidad y poder desapegarnos de ese ego, de esa ideología que tenemos permanentemente y nos impide percibir la realidad con otra perspectiva, y la reflexión es esa herramienta que nos permite mirarla de otra manera y con otra calidad. Bueno, siempre cambio un poquito la entrada, pero que siempre le encuentro una nueva vuelta a este tema. El programa anterior hablamos de etapas de la vida, de la muerte y nacimiento, y de la conciencia ampliada y conciencia alterada. El tema conciencia ampliada, el que apareció, que lo he saludado a Víctor, sí. El programa anterior era Marcelo, que después se comunicó con nosotros apenas terminé el programa, sí. Se comunicó cuando escuchó el programa, así que gracias Marcelo por los saludos. Gracias. Bueno, el tema de conciencia ampliada y conciencia alterada lo llevó a Víctor a hacer una propuesta que ya la vamos a comentar. Pero primero quiero leer algo que había publicado en Face y lo amplío un poquito más, que tiene que ver con lo que es legalidad y lo que es justo o lo que es justicia. Y sobre todo por varios hechos, desde el deporte a el tema de Trump y de todo, porque a veces nos aferramos a lo que es legal y con eso nos conformamos. Entonces hay un artículo o párrafos que dice así: el esclavismo fue legal, el feudalismo fue legal, el colonialismo fue legal, el fascismo fue legal, el apartheid fue legal, las dictaduras fueron legales. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Es para que lo piensen, cómo a veces nos aferramos, si es legal está todo bien, cuando hay un nivel de conciencia de cada uno de nosotros, que hablamos de la conciencia ampliada. Y traje un parrafito de un libro de Hermann Hesse, que es de Mian, un libro que yo leí hace mucho, pero hay un párrafo que me quedó muy grabado y que dice así: cada uno tiene que descubrir por sí mismo lo que le está prohibido. Se puede ser un gran canalla y no hacer jamás algo prohibido, y viceversa. Probablemente es una cuestión de comodidad. El que es demasiado cómodo para pensar por su cuenta y erigirse en su propio juez, se somete a las prohibiciones tal como las encuentra. Eso es muy fácil. Pero a otros hombres de honor sienten su propia ley. A eso le está prohibidas cosas que hacen todos los hombres diariamente, y le están permitidas otras que normalmente están mal vistas. Cada uno tiene que responder por sí mismo. Es trascendente esto, porque nos aferramos a lo legal, y lo legal fue, por ejemplo, los judíos fueron dentro de la legalidad de Hitler muertos, o en Italia, o acá en Colonganía o Videla, cuando fue la persecuta, digamos, era legal hacerlo. Entonces, cuidado cuando decimos lo legal es todo. En el caso del amigo Gallardo, sin hablar de fútbol, pero quiero dar un ejemplo, parece trivial. Gallardo fue suspendido por llegar un minuto tarde a la cancha a su equipo. ¿Por qué llegó tarde? Porque un jugador se había caído y él estaba esperando que lo atiendan.
Entonces, llegó tarde esperando que el médico lo atienda a ese jugador para no dejarlo solo. Estaba en la subida del vestuario. Pero fíjense que lo suspenden por una fecha al director técnico. ¿Y por qué lo suspenden? Por ese minuto. ¿Y por qué ese minuto es importante? Por la televisión. Porque la televisión no puede perder un minuto para poder facturar. Entonces, vemos, hay un concepto claro de lo que es legalidad, de lo que es justo. Un tipo, director técnico, más allá si es bueno o malo, esperó a su jugador a ver qué le pasaba en su pierna y lo suspendieron porque tardó un minuto más para salir a la cancha por ese jugador que estaba lastimado. Estamos todos muy locos cuando nos aferramos a la estricta lo que dice la ley. Y la ley era por el fútbol y por su negocio. Por la televisión y su negocio. Exacto. Es para que lo piensen y cada uno se tiene que animar a dictar sus propias leyes. Está bien, puede ser un principio de anarquía, es peligroso, lo sé. Pero es momento de crecer como sociedad y crecer como hombres. Como hombres, no como hombres, como hombres. Bueno, y cuando hablé de conciencia alterada y conciencia... Comenté que el programa fue muy visto, que hubo felicitaciones, sí, comenté, ya lo dije, ¿no? Recién. No, bueno, no entraste. Bueno, fue visto, muy bajado, gustó mucho realmente, por ese intercambio que hacemos con Víctor, trae, digamos, sensación, no sé si de simpatía, pero sí que operatividad, que les parece bien, porque planteamos cosas diferentes cada uno y eso enriquece al otro. Por ahí a alguien le puede parecer mejor uno, mejor el otro, pero no pasa por mejor o peor nadie. Tiene que ver con que lo que le dispara a cada uno y que le toque un poco la cola, porque creo que lo mejor es cuando hay alguien que molesta en las cosas que dice, porque no es mejor maestro, sin ser nosotros maestros, Claro. cuando hay algo que te remueve las tripas. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar. Y el tema de, cuando hablé de conciencia alterada y conciencia ampliada, que lo vamos a tocar en su momento, a Víctor le disparó algo que está muy en boga en este momento, y me propuso tocar un tema que es el tema de género, identidad de género y sexualidad. A Víctor, que tiene una vocación religiosa de tipo cristiana, le toca algunas cosas porque hay todo un movimiento entre las mujeres, los hombres, las sociedades, los travestis, el aborto y todas esas cosas que a todos nos toca y a todos nos moviliza. Entonces a Víctor le interesa el tema y a mí también me interesa el tema. Entonces, la dinámica va a ser así. Víctor va a hablar del tema, yo me callo salvo que sea una pregunta aclaratoria. No voy a hacer una repregunta como le dije recién que tiene que ver con el periodismo, sino una pregunta aclaratoria, no para rebatir al otro, sino simplemente para comentar, y luego voy a hablar yo y después sí vamos a debatir entre él y yo en la postura de cada uno si es corresponde o si hay algo que debatir o no. Víctor. Bien, bueno, primero ante todo el marco de referencia hacíamos lo que es conciencias alteradas, pero no la tradicional, aquella que se busca por esos vacíos, por esos escapismos sociales, como hemos hablado en determinadas circunstancias, donde justamente se echa mano de las adicciones para realmente obtener ciertos beneficios personales, que en definitiva es el escapismo. Encontrarse nuevamente a sí mismo sin encontrarse, podemos decir, pues la adicción en definitiva a uno lo devoran. Sean tanto el tema que hablamos las drogas prohibidas, drogas legales, como también puede ser el trabajo, puede ser el sentimiento hacia las personas, la posesión y demás, son adicciones. Permitime dar un ejemplo, digamos Sí. que está muy fuerte en este momento. Ese papá que se olvidó su criatura dentro del auto y murió. Un dolor. Eso es una conciencia alterada. O sea, No tener conciencia, o sea, tener una conciencia totalmente por causa de enfermedad, por causa Sí, de lo que sea. era súper adicto al trabajo, era un hombre muy adicto Claro. al trabajo, o por tensiones, porque hablaba que hay tensiones sociales, familiares sobre él, Claro. de herencia, de sí, problemas que justificó tiene. que tuvo una CB No, también. tuvo una entonces, pero eso es un ejemplo claro de conciencia alterada, que él cree que había llevado a su hija al jardín y su hija murió adentro del auto porque él no tomó conciencia de que su hija estaba adentro y tenía que llevarla al jardín. Es una, Claro. es una No, muestra está bien. de lo que es conciencia alterada. Por eso el centro y lo que debemos tomar como valor, más allá incluso entrando en aquello de lo que es legítimo, ¿no?
que lo primero es la dignidad del ser humano, es la vida es lo más importante, dejemos de lado lo otro. Dejo un poco también cruzando este tema de lo que hace a lo que se llama hoy elección sexual frente a lo que ha sido lo tradicional, ¿no? Lo que es mens sana in corpore sano, podemos decir, porque bueno, en última instancia era todo natural, la reproducción humana, el ser humano estaba entre los varones, las mujeres, el sexo masculino, el sexo femenino. Ahora se ha dejado en cierta medida y ha entrado bien el debate. Yo creo que yo no me pongo en posición ni de la filosofía central, el creacionismo, que podemos decir religioso, cristiano o de la religión monoteísta, ni tampoco en la ciencia, ni en el cientificismo. Pero sí uno va a recorrer ciertas cuestiones del pensamiento universal. Creo que es importante verlo actualmente, lo que ha sucedido, el hecho concreto en Mendoza. Una jueza dictaminó el sexo indefinido o indeterminado que puede tener una persona según cómo se siente. Eso fue los términos en general. Incluso quien participaba, nació como mujer, en lo que dice uno de los órganos justamente de la reproducción, pero se sentía varoncito. Es una persona que ya tiene un poco más de 30 años. Y que habla que el tema de la elección, hoy para ella y aceptado por la justicia, hablamos ella de lo legal, como una sensación. Yo entré por eso pensando un poco lo que nos está sucediendo todo este tiempo y estuve viendo y hoy me impactó. Siempre uno va acarreando información que por ahí parece lejana, distante, pero que tiene que ver mucho con todo esto. Aquello de las fracturas sociales. Vivimos un tiempo realmente, cuando decimos de la grieta, las fracturas sociales, hablaba un periodista muy destacado de New York Times, Thomas Friedman, con Marcelo Longobardi, un reportaje muy interesante cuando habló de las fracturas y habló de los cambios acelerados que da este tiempo y que no nos permite acumular en lo que es nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, que ya vino otro cambio permanente. Y dijo el punto ese de quiebre, él tomó del 2007 al 2008, que justamente se da este bombardeo famoso en lo que es la red mundial, la web, donde se sintetiza realmente. Google toma todas las otras empresas como que se van desarrollando en lo que son las redes sociales, lo hace participar tanto a Amazon como hasta Facebook, y en ese sentido van armando toda una forma de comunicarnos, que es como la gran revolución que hubo cuando surgió la imprenta con Gutenberg. Ahí sí hablaban de los religiosos de aquella época que escribían a mano, con la pluma, y la revolución que impactó, que invadió todo con libros ya impresos que facilitaban la difusión de las ideas. Bueno, esto acelera y por un lado va reproduciendo caminos. Hablamos del 2007, los últimos detalles de esta gran revolución, donde prácticamente no podemos hacer todo. Y en todo esto están las búsquedas individuales como una especie de escape a una realidad que está tan asfixiante. Por eso ahora también que se forman conciencias alteradas con esto del internet, con esto de las redes sociales, con esto de los movimientos, y las condiciones donde se van marcando. Primero se hablaba, yo recuerdo en la década del 90, de las tribus, como había expresiones culturales que se diferenciaban de lo que era la cultura burguesa tradicional del capitalismo, que estaban de un lado o del otro. Estaban las derechas y la izquierda. Y la izquierda quería ser más progresista, cambiar el mundo, sobre todo en lo social. Las derechas, conservadores. Ahora ya cuestiones que son incluso parciales, las tribus. Y después ahora estamos hablando de los colectivos. Está bien que se vayan representando, y eso es lo legítimo, que salta lo legal. Lo que se va viendo también, y voy enlazando lo que vos hablaste antes, que ya y lo he dicho muchas veces aquí también, que lo legal ya ha pasado a un quizás segundo cuarto, o un cuarto oscuro que está ahí como digamos en potencia y que se está escapando, lo que es la democracia en crisis. Incluso yo ya he llegado a decir, aquí creo que 2 programas atrás, que ya la democracia es inviable dentro del capitalismo actual, menos el capitalismo financiero. Esto marca también la gran confusión y las ideas que el individuo va tomando,
y que el sujeto, y hablamos aquí justamente de esto, de las sensaciones, de sentir, sobre todo esto de elegir el sexo, de no saber incluso qué género tengo hoy o que tengo otro distinto mañana, pasando por todos los marcos de la ley, incluso hasta cuestiones nimias, en un mundo que se relaciona, que si vos sos varón hoy, si te lo ponen en un documento, ahí lo legal, no te permiten sacar la visa ni viajar a otra parte del mundo porque vos te sentís mujer. Se arma un despelote terrible, hay que decirlo claramente, hasta lo legal choca por todos lados. Choca la jueza, esta jueza de Mendoza, que no es un caso, también la nombramos a ella, pero creo que hay muchos casos latentes y necesidades. Y es bueno que cada uno se exprese con su distancia a lo que es lo tradicional. Pero esa distancia a lo tradicional y a lo legal es parte del pacto social. Hablemos de un pacto social, yo digo el primero, el que marcó las nacionalidades. Fue el pacto de Cromwell en Inglaterra en 1688. Y marco bien la fecha. 30 años de lucha entre los estuardos, los Tudor, venían los franceses, los Flandes, de Holanda, y se peleaban los escoceses, quién tomaba todo. Bueno, tuvieron que hacer un acuerdo y decir, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué queremos nosotros? ¿Podemos poner de acuerdo? Bueno, ese fue el pacto. Aquí en San Nicolás, en 1853, la Constitución Nacional. Está bien, Dios, fuente de toda razón y justicia, bueno, ya metió en la religión. Pero no podemos negar nuestra historia. Quizás en estos tiempos de tanta rapidez y de sentidos, las personas no ven la historia. Pero ya de 1810 estaban los curas, estaba también la iglesia formal católica, no podemos estar de acuerdo muchas veces, pero se les dio espacios de poder. Y por eso la Constitución Nacional se hizo con el espacio de poder de la iglesia católica, señores. Hay que marcarlo claramente. Y de ahí también la educación sexual. Yo tampoco estoy de acuerdo con ellos, que son ultramontanos, es decir, ya son rocosos y anticuados. Y yo daría para la educación sexual, que es más importante que esto de la filosofía que yo llamo sensualista, porque aquí incluso hay textos que esta gente, lamentablemente, los chicos jóvenes, no conocen de esto, porque no conocen y rechazan la historia. Esta historia que yo marqué en 1853, el Pacto de San Nicolás, que nos hace nación, recién póngale en 1863 con Mitre que triunfa en Pavón porque Urquiza se va, bueno, ahí se empieza la nacionalidad de los conservadores por más de 50 años. Después de 50 años de lucha, veamos que nuestro país se forjó en toda esa porquería así, de no querernos nada, de esa fractura. Por eso hablo fractura y quiebre. Para aportarte, además todas las universidades, sí, tanto Córdoba como Santiago del Estero, eran toda la iglesia. Exacto. O sea, toda la educación venía con un viso de catolicismo. Exacto. De catolicismo. Sí. Perdón. No, está bien. Y toda la visión que se había forjado, la más avanzada, vos fijate, era la de los de esta congregación de que es el Papa, Jesuita. Los jesuitas, que fue echada justamente allá por 1700 casi, porque ellos planteaban cosas de liberar ciertos aspectos. Aquí era toda una férrea, era realmente la cruz y la espada. Y si no aceptaban la muerte. Y los jesuitas eran. Y los jesuitas también. Sí, eran los guerreros, claro, de la iglesia. Pero con su habilidad, que se medio te seducía, te hacían laburar como loco. Pero si no agarraba la espada, eso no tiene ningún problema en agarrar la espada. Cabeza. Pero bueno, yendo a este siglo XXI, donde justamente este hombre Friedman habla de ese gran fractura, y hablaba de Estados Unidos y hablaba de la Argentina, cómo no nos podemos entender también, pero hay que tomar en cuenta que todas las cosas vienen otra historia. Ustedes saben que las Naciones Unidas, ¿qué impusieron? ¿Qué le impusieron a Argentina? ¿Saben qué le impusieron? Que había terminado la Segunda Guerra Mundial, que apoyemos a Estados Unidos en contra del eje, en la guerra que ya había terminado. Es decir, nos pusimos en guerra contra Alemania, Italia y Japón cuando ya había terminado. En la época de Perón ya era. 2 días antes. Claro, ya era en la época de Perón, bueno, él era el coronel, él estaba justamente en lugar de Farrell en el gobierno argentino en ese momento. Así es. Era para entrar en las Naciones Unidas, para ser amparado en ese negocio. ¿Era Liga de Naciones todavía? ¿O la Nación Unida era ya? La Nación Unida sí. ¿No era Liga de Naciones? No, 1945, sí. La Liga de Naciones en la Primera y Segunda Guerra. Perfecto. O sea, ya estaba la Nación Unida. Claro. Y ahí se enmarca directamente. Tenés razón, claro. En Nación Unida. ¿Y por qué nombro esto? Porque ahí se enmarca el famoso pacto, cómo vamos a ser en definitiva.
Y todas estas cuestiones a veces de género, de cuestiones que a veces rompen contra lo legal, se está difundiendo mucho en estos tiempos. Las Naciones Unidas tienen mucho que ver. La Organización Mundial de la Salud por un lado, hay organismos, bueno, la UNESCO por otro, que son atendibles, pero por ahí no nos engañemos. Hay muchas cuestiones de poder donde el mayor dinero siempre es del gran imperio, Estados Unidos, y nos mandan a decir qué tienen que hacer. Si en los años 60, 70 fue el control de la natalidad en la India, en la zona Bangladesh, ahora es otra manera. ¿Por qué? Porque en Europa prácticamente la reproducción etaria prácticamente no existe, porque la Organización Mundial de la Salud está estableciendo que el esperma humano justamente ha perdido casi el 50% de su fuerza, su valor, y están hablando de cuestiones que realmente espantan, ¿no? Que todavía no se dice mucho, pero hay informes por ahí que se escapan. Dicen que en el 2070 ya no habría más reproducción humana directa, de las relaciones entre la mujer y el hombre. Todas estas cosas van uniendo esto de las sensaciones. Está la filosofía del sensualismo. Esta filosofía es interesante, es de aquella época, fíjense, de la confusión. Es la época donde se salta de lo formal, donde el soberano era un dios, y la Iglesia Católica tenía una preeminencia tremenda, hacia lo que es el liberalismo. Hablo de justamente 600. Fíjate vos, estaba hablando del primer pacto, Cromwell, 1600, y hablo de Thomas Hobbes. Fíjense de qué nene hablo. Un gran filósofo, pero que el hombre habló del materialismo práctico. Primero del empirismo y del materialismo práctico. ¿Qué es esto? El materialismo práctico dice que el hombre es pura materialidad. Y los valores los tiene todo el poder. Él planteó el absolutismo monárquico y lo logró, lo ganó. Los absolutistas monárquicos, los monarcas absolutos, Luis XIV, justamente surge a través de él, a través del amparo de las ideas, de lo que fue la teoría. Esto es muy importante ponerlo, porque no solo le ponía el valor del poder, sino el valor de la moral y la ética. Y esto tiene que ver con el sensualismo. Ya incluso, sepárate de eso. Y ahora, lamentablemente, mucha gente se separa de eso y dice, bueno, a mí me da a través de la ley que yo, según sienta, puedo elegir el género. Pero moral y ética, si los valores que están muy devenidos abajo, lo tiene todo el poder. Vos fijate, si no, nuestros gobiernos, el gobierno de Trump, habla todo de Macron, de Theresa May, de Merkel, el italiano, Putin, el italiano, que es el que más facho, Xi Jinping allá en China. Todo ahí los valores se depositan aquí. Ustedes son unas maquinitas. Ese es un gran problema. Por eso yo no estoy en contra de que uno vaya cambiando y mejorando. Y que no seamos trogloditas sino atrasados, paleolíticos, de no aceptar los nuevos fenómenos sociales. Pero digo, la cuestión de la homosexualidad, hablemos claramente, desde las teorías de la psicología, el psicoanálisis del siglo XX, con Sigmund Freud, después Jacques Lacan y todos sus investigadores, incluso la psicología social también lo ha tratado, que es otra variante, pero es una variante más avanzada, la psicología social. Pero en definitiva lo ponían todo en la familia, ese núcleo familiar donde se depositaba la culpa, y de ahí lo que se llamaban las transgresiones, y se hablaba ya de patologías primero. Después se habló justamente de cuestiones que se podrían superar dentro de las mismas elecciones. Pero lo último está la construcción del sujeto. Hoy, siglo XXI, es algo totalmente distinto. Superó toda esa psicología. Estamos en la psicología de Carl Jung, que él habla justamente, porque habla más de lo social, que el hombre justamente es más influenciado por lo social, y ahí está la construcción del individuo, y ahí están todas estas ideas que se van enmarcando. Yo no estoy para nada en contra de esto, pero estoy explicando cuál es el juego que se está manejando por detrás, y que todo esto es un fortalecimiento de un perfil que después, yo lo he dicho el otro día, va marcando que el sujeto cada vez se va sintiendo más individuo, pero individuo como individualista, y yo puedo hacer esto, y ya no existe, o por ahí lo legal, es decir, el pacto, va la ley, no sé, se va alejando cada vez más, en todos los aspectos, hasta el aspecto laboral. Fíjense ustedes, la flexibilización laboral tiene que ver con eso también. Si tenemos la Constitución, tenemos el artículo 14 bis, no, ¿qué flexibilización? Hay que defender al trabajador en todo su marco, no, se va yendo. Pero esto también de las elecciones, con esta teoría de la filosofía sensualista, escuchen bien esto, se va fugando hacia el individuo. Con Thomas Hobbes hay otros, John Locke,
que hablaba de la tabula rasa, que uno nacía sin nada, que uno después, lo que es escribe el todo. empirismo, claro, el empirismo va marcando todo. Víctor, ¿cómo estás con Kolbach, tiempo? El Bello y Feuerbach. Y lo dejo ahí un poquito para flotando, para después decir el final, que yo enmarco esto en otro final, cómo se construye el sujeto actualmente. Que a través de esta cuestión que yo hablo, estados alterados, se va construyendo un sujeto distinto del siglo XXI, el sujeto que viene. Después vamos a hablar de eso. Bueno, a ver, Víctor tiene una mirada, evidentemente, acá hay 2 o 3 párrafos que me quedaron grabando, dando vuelta. Uno es el tema de la evolución del individuo, otro es su sexualidad, otro es cómo juega el poder, el medio, la sociedad en cada individuo y cómo se constituye el individuo. Bueno, yo acá tengo que definir en este momento, para mí hay 3 aspectos diferentes que se confunden cuando se habla. Uno es el género, otra cosa es la identidad de género y otra cosa es la sexualidad. Son 3 elementos que hay que tener cuidado de no confundir de qué estamos hablando. Porque cuando hablan de una cosa o la otra y se empiezan a pelear sin saber de lo que están hablando. Porque uno usa palabras para referirse a la identidad de género y otro de género. Y otro de la sexualidad. Yo en esto quiero hablar. Género, para mi criterio, tiene que ver con lo que yo tengo genéticamente dentro mío, cada persona. Uno puede ser X, o XY, o XX. Salvo que haya algún problema, digamos, de tipo patológico que pueda haber, que tenga XX o Y, pero es otra cosa. Hermafrodita, eso, perdón que te digo. Puede ser hermafrodita o no, pero tiene que ver con los genes, porque puede ser la expresión de hermafrodita cuando tienen ambos sexos a nivel corporal. Pero sí, fundamentalmente hay 2 géneros fundamentales, el masculino y el femenino. ¿Qué es la identidad de género? Y acá es cuando empiezan a decirse si es una construcción del individuo y si el medio puede modificar esa construcción. Y acá es cuando los padres se meten en la educación, si le enseñan o no que mi hijo puede llegar a ser homosexual. ¿Qué es el gran miedo de los padres? Que mi hijo pueda ser homosexual. Cuando uno habla de la identidad de género, la identidad se va conformando a medida que pasa el tiempo. Cada uno se puede percibir de manera diferente. Cada uno se va haciendo su identidad nunca de entrada y nunca termina de constituirse. La identidad uno va basándose, es como se identifica la persona a sí mismo. Es como hombre o como mujer, y la forma que se reconoce a sí mismo basado en su conducta, su forma de ser, su pensar, su sentir. Todo eso, su edad, todo eso va constituyendo la identidad de género. Es más, hasta se puede cambiar. Hay momentos en que podemos sentir, gente que se puede sentir en ese momento más hombre, menos hombre, más mujer, menos mujer, más, digamos, sin sexo. Hay de todo, pero la identidad es como yo me percibo en mi interior como persona. Hay gente que puede decir, soy judío, después soy menos judío, después soy católico, después soy maometano, después soy budista. Eso tiene que ver con la identidad. Es lo que me identifica. La identidad es lo que me identifica. Por eso cuando empiezan a discutir si la identidad puede cambiar, si totalmente se puede cambiar, pues tiene que ver con lo que el ser humano se percibe a sí mismo. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la sexualidad. La sexualidad, mucha gente habla que es una elección de cómo ejerzo mi sexo. Y yo le pregunto a todo el mundo, que me escucha también, es si yo como hombre puedo besar a otro hombre. Y no puedo, por más que quiera. Entonces, no es una elección. En todo caso, es asumir y animarme a asumir lo que siento. Entonces, uno puede tener relaciones homosexuales si se anima, si siente que lo atrae otro hombre. Pero si yo no siento eso, nadie me puede cambiar mi forma de sentir por otro hombre. Es más, hay ejemplos que son muy claros, sobre todo en los hombres. Hay tipos que aparentemente, voy a usar palabras un poco machistas, pero para que se me entienda. En las cárceles. Hay tipos que llegan muy machos, aparentemente, que nunca tuvieron una relación homosexual. Pero en la cárcel son los famosos, se llaman putos de reja.
Está estudiado en psicología. Pero perdona que te interrumpa ahí, están forzados, Algunos sí, pero algunos sí, otros no. Para. El puto de reja es persona que empiezan a sentir atracción por otro compañero y tienen relaciones homosexuales, sin ser putos. Y lo digo la palabra tal cual son. Sí. Porque se atraen por otro hombre y la sensación de necesidad de compañía lo van haciendo, por más que no lo fuercen. Hay una famosa película, Expreso de Medianoche, en la cual dos hombres hacen gimnasia juntos y se empiezan a enamorar. Y se transforman en lo que son. No hablo de que lo violan, no. Se aceptan y se eligen como compañeros y como pareja. Son los famosos que se llaman putos de reja. Es muy conocido dentro del ámbito carcelario. Y salen de ahí, de la cárcel, y nunca más tuvieron relación homosexual. O tal vez sí, pero ese fue el desencadenante. Es decir, evidentemente creo que tenían ciertas situaciones personales dentro de ellos mismos, en la cual en ese ámbito, en esa privacidad, en esa necesidad, en esos afectos, pueden asumir posiciones homosexuales. También con las mujeres, pero con las mujeres es más, digamos, fácil entenderlo, porque la caricia en la mujer entre sí es mucho más natural que de los hombres. Es decir, las mujeres se pueden peinar, las mujeres se pueden bañar, se pueden acariciar, pueden dormir juntas, pero dos hombres no es común que duerman juntos. Es muy raro que dos tipos duerman juntos, uno ya no está cómodo con otro hombre. Estoy hablando en general, Estoy hablando en general. Pero acá lo que está jugando es si mi sexualidad puede cambiarse por el medio social. En parte sí, pero siempre va a ser mostrando lo que yo tengo dentro de mí mismo. Hay padres o personas que dicen los hijos de las parejas gay, hombres o mujeres, van a ser generalmente homosexuales o violados. Pero pasó en televisión, lo dijo, en un momento lo dijo Mirta, pero mucha gente lo plantea, y cuando los padres dicen no se meta con mis hijos, lo que están diciendo, no quiero que se animen a decirle que mi hijo sea puto. Ese es para mí el gran núcleo patogenético de los padres o madres, o sea, padre me refiero a nivel genérico, o digo padres, como se diga en el ámbito inclusivo, un lenguaje que a mí me parece, está bien, es simpático en última instancia. Perdona que te pueda venir otra cosita. Dale. Y lo vi en televisión y también me impactó. Canal América, creo que 2 días atrás, a raíz de todo esto, y hablaban que no puede ser que le enseñen los profesores a masturbarse. Y la masturbación es el primer ejemplo para la exploración sexual. Totalmente. El encuentro. Negar eso es la brutalidad, es llegar a lo que aprendimos nosotros. Nosotros aprendimos en la calle. La generación nuestra aprendió en la calle. No sé vos, bueno, pero mirá, en general, ni pelón. Lo único que conocía, llevó el preservativo. Lo único que me dijo en toda la vida. En toda mi vida, Y mi madre se enojó cuando le tiré una cosita, viste, muy fuerte, no lo digo aquí, bueno. Pero vos fíjate, Víctor, en esto de la masturbación, es el mal menos aceptado. Cuando yo estuve en Estados Unidos, estaba en la Universidad Mormona, en Utah. No, en Wichita. Utah, ¿no? Pero en Wichita estuve, en Wichita. En Wichita había una universidad mormona y yo estuve estudiando ahí, estuve becado en Estados Unidos, yo tenía 20 años. Y no pueden tener sexo prematrimonial, eso está prohibido totalmente, vas al infierno, sos una porquería, te va a agarrar el Satanás y te va a matar, te va a comer las patas. Entonces los pastores y las pastoras, las mujeres, le proponen, eran tipos que hacían gimnasia, educación física todo el día, tenían unos lomos que mataban, y le enseñaban como método de cuando no aguantaban más sus hormonas, se masturbaran. Como método religioso estoy hablando, eso los pastores, estoy hablando de los mormones, que yo conviví con ellos un mes y pico, así que sé de lo que estoy hablando. Entonces, cuidado con la masturbación, es aparte un bebé de pocos meses, mete la manito abajo del pañal y se toca, pues está explorando. Es parte del autoconocimiento, pero bueno. En cuanto al tema, insisto, una cosa es el género
otra cosa es la ideología de género, o la identidad de género, y otra cosa es la sexualidad. Por eso cuando hablan de identidad de sexo, no tengo duda que es una percepción y una capacidad individual influenciada por 1000 cosas en la cual cada hombre se identifica de una manera. A mí por eso no me molesta, o no me parece perfecto, si una persona de pronto decide, me percibo como mujer y quiere cambiar su DNI. Como pasó en el caso de Mendoza, como pasó un médico, el de Mendoza es un médico, creo que es un médico. Bueno, no importa, sea o no médico. Yo sé que bueno, nació mujer, qué sé yo. Sí, no importa, pero se cambió el nombre. Lo único que vos fijaste, se niega lo natural, pero se está dando hormonas. Por eso digo, hay toda una contradicción. Jugamos. Sí, lo que pasa es que cuando vos hablas la palabra está bien, natural, lo lógico que es eso. Pero cuando vos hablas la palabra natural, lo natural también es una concepción cultural. Bueno, porque esto lo Tomás Hobbes, ¿viste? Claro, pero vos hablaste de natural. Lo único, bueno, y Tomás Hobbes hablaba de que uno puede, ¿cómo se llama? El autoanálisis, lo importante. Por eso digo, lo peligroso es que estamos volviendo a casi 500, 400 años ponerle de ideas, es decir, y están justificando lo que siempre pensamos, que estamos en un nuevo medioevo. Yo estoy pensando eso. ¿Vos pensás eso? No, yo creo que no. Está bien, con otras ideas, porque nada es igual, nunca es igual la sociedad. Pero es como una similitud para ver hacia dónde estamos marchando, ¿viste? ¿Cuál va a ser? El salto va a ser tremendo. Yo sé que el salto va a ser tremendísimo. Pero, Víctor, no sé a dónde. Pero cuando vos hablas de natural, para vos es natural, que para otra persona puede no ser natural. Es decir, la palabra natural es una mezcla de sensaciones de tu ideología y cómo cada uno fue educado. Esto es natural. Es natural que alguien crea en Dios. Y por otro es totalmente antinatural. Por eso la palabra filosofía está sensualista. Está bien, pero en ese momento la palabra natural es muy compleja aceptarla abarcativamente. Claro. Cada uno en este momento creo que tiene que ver con lo que siente cada individuo, con él mismo, y que tiene libertad de expresarlo. Y creo que ahí es para mí el gran logro, y no ocultarse de lo que uno siente y lo que uno quiere mostrar. Yo tengo amigos míos, compañeros míos, que fueron homosexuales, que son homosexuales, y se escondían y no se animaban. Yo siempre digo lo mismo, yo puedo estar enamorado de un hombre, y si voy de la mano, ahora no tanto, pero cuando soy lo más pendejo, de la mano con ese hombre, me cagan a palos, por estar de la mano con otro hombre. Es dramático no poder estar junto o hay pares que no quieren que vayan dos hombres o dos mujeres que estén besando, dentro de la normalidad, porque si son familias, si son parejas heterosexuales, no le dicen nada. Y si son parejas homosexuales, es capaz que no dejan. Claro. Lo expulsan o lo echan. Por eso a mí me parece que estamos en un avance, cada uno puede expresar lo que siente, pero nadie puede influenciar en mi sexualidad. Lo que sí puedo es animarme a mostrar lo que siento. Es lo que se llama salir del closet. Bueno, yo brevemente quiero decir a lo último. Bueno, yo cuando hablaba del colectivo, justamente, que es otra parte, tiene que ver con ese famoso tema, está bien, es el feminismo que avanza y que necesita herramientas para mostrarse en sociedad. Pero eso del empoderamiento sigue también flotando como un hecho así que corta, ¿no? Que produce otro quiebre. El famoso empoderamiento lleva a aquello, a creer que esta es una solución de la sociedad. Y el gran problema, yo pienso, que cuando el individuo sí se transforma en el sujeto que puede elegir, que puede definir sus perfiles, lo que se olvida, ahí sí entro en otro plano que vos viniste al principio, que no es religioso, que puede ser diferentes ideas, pero que tiene que ser espiritual. Si uno del sujeto es construido sobre lo espiritual, es otro plano. Pero este sujeto construido más sobre lo material, sobre el terreno concreto, de lo legítimo y lo legal, en esa contradicción, marcha indefectiblemente hasta el famoso gobierno mundial que nos quiere imponer detrás de la robotización. Al hacernos es decir, sentirnos que somos individuos y que hacemos esto, aquello, que definimos incluso, fíjate vos, amplío a las redes sociales, creyendo que tenemos la información que somos, qué sé yo soy la vedette de Wall Street porque, de Washington Post porque escribo en la red, sé más que todo. Esas cosas que hacen creer a muchos y que se creen que realmente saben lo que es la realidad y no entienden un chorizo, bueno, es lo que están construyendo desde un materialismo así llano,
sin fundamento, y los van chupando, mientras que lo importante es construir el sujeto, pero desde lo espiritual, porque es una manera de defenderse, es la manera de cuestionar toda esta sociedad que marcha, les digo, indefectiblemente hacia la robotización. Crean o no crean, 10 años más, chicos. Víctor, de vuelta, eso es una creencia tuya. Los datos me los dan, así que... Pero uno se afirma en lo que afirma, lo que uno cree. Y entonces busca información en función a lo que yo creo. Sí, es funcional. Hay gente indudablemente, que, no digo que no tengas razón, simplemente trato de mostrar que otra persona que puede pensar de otra manera y tiene tanta validez como la tuya, yo creo que acá, para mi vida, tiene que ver mucho con dictar sus propias leyes y que esté en un estado de bienestar. Que bienestar implica en un estar bien. Entonces cada uno, eso es el único juez, el único médico, el único que puede dictaminar su propio bienestar. ¿Paramos acá? Y déjame, perdona lo último. Y en esto de género y del sexo, yo digo, y del colectivo, hay mucha gente que por detrás busca su conveniencia. Y está bien, está escondiendo ciertas cosas y busca eso de expresarse sexualmente. Porque en definitiva, la pulsión sexual es lo que más predomina. Seamos claros. El que es homosexual, sea travesti, sea trans, lo que sea, sea lesbiana, pero, que tenga la libertad absoluta, pero que no se haga todo eso escondido, como decir, ponerle aditamentos. No esconderse, pero cuando le ponemos... Y que la educación sexual sea abierta. Pero claro, por eso hablé de pero negarse a que las chicas y los hombres, los varones tengan una limitación en su educación sexual, que tengan una historia de que en este momento que hay, como creo que un 30% de los partos son de chicas menores de 15 años. Sí, tremendo. En este momento, sí. En Argentina estoy hablando. Sí. Y hay padres que se niegan, iglesias que se niegan a que hablen del uso preservativo y cómo se tiene que cuidar. Es increíble. Esos son trogloditas, son arcaicos. Lo que pasa tiene mucho... Quemarlo en la plaza pública. No, tiene mucho miedo esos padres. No digo que no quieran los hijos, pero tienen mucho miedo. Son brutos. Pero yo creo que ya... Pero bruto en un sentido no de... Porque una cosa es ignorancia, pero brutalidad es que saben y son peores todavía. Bueno, Víctor, ¿terminamos? Terminamos, esto es para polemizar. Hasta el próximo encuentro, comunicación con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, 156-382-997 por WhatsApp o por Facebook, y de vuelta, público o privado, todo lo que quieran comunicarse. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.